gran pregunta que se viene haciendo el ser humano desde siempre: ¿quién soy yo? Yo creo que con el desarrollo espiritual que poco a poco vamos alcanzando, nos damos cuenta, desde luego, de lo que no somos. Yo creo que lo que con más claridad podemos ya responder, lo que yo no soy. ¿Y qué es lo que yo no soy? Y permitirme que lo personifique en mí. Pues, por ejemplo, yo no soy Emilio. Yo sé que no soy ese Emilio Carrillo, del que más o menos se puede saber a través de los vídeos, que tiene un determinado currículum, que entrando en las redes sociales se puede saber, yo que sé, que es economista y que trabaja como funcionario en la administración pública, que si pito, que si flauta, que ha escrito libros. Eso es lo que no somos. Nosotros no somos el DNI, nosotros no somos la personalidad con la que nos identificamos, con la que tanta gente todavía se sigue identificando, sino que somos algo mucho más verdadero, algo mucho más real y sobre todo algo que no tiene tiempo y vive más allá del espacio. Somos en definitiva seres divinos que estamos aquí encarnados. Es verdad que al encarnarnos nos encarnamos en un yo físico, mental y emocional. Ese yo físico, mental y emocional va asociado a una personalidad y en nuestro desarrollo espiritual, que tiene una fase larga de olvido de lo que somos, solemos identificarnos con ese yo físico, mental y emocional, con esa personalidad. Pero eso no es lo que somos. Con lo que la mejor respuesta es precisamente con ese no. ¿Qué es lo que yo soy? Pues precisamente aquello que no tiene nada que ver con lo que he creído tanto tiempo que he sido. No tengo nada que ver con mi yo físico, mental y emocional. Me gusta compartir que el yo físico, mental y emocional es el coche que utilizamos para experienciar la vivencia humana. Pero realmente somos el conductor. El conductor hay mucho que hablar de él. Él es un conductor con una dimensión álmica, una dimensión espiritual. Hay mucho que hablar de él. Pero desde luego ese conductor, que es lo que somos, encarna en un coche, que es el yo físico, mental y emocional, para experienciar la vivencia humana. Pero no somos el coche. De la misma forma que cuando nos montamos en nuestro coche todos los días para ir al trabajo o para lo que sea, no nos identificamos con el coche, sino que sabemos que nosotros somos el conductor. Para quien tenga más dudas al respecto, hay un momento concreto en nuestro desarrollo vital, que es lo que el ser humano todavía denomina muerte. La muerte no existe, la muerte ni más ni menos que una puerta que se abre para pasar de una habitación de la vida física, a otra habitación de la vida, lo que llamamos coloquialmente plano de luz, y la muerte es simplemente una puerta que se abre, por tanto la muerte no es el fin de nada. Pero cuando llegue ese momento, que insisto, calificamos como muerte, por lo que es la muerte de la parte física, tendremos ocasión de, si alguien tiene dudas intelectuales al respecto, tendremos ocasión de comprobarlo directamente. Porque habrá una parte de ti, habrá una parte de mí que no sigue viva, que no sigue presente. Y si sigue presente, durará muy poco tiempo, tenderá a irse diluyendo. Mientras que hay una parte, un componente esencial, que es ese conductor al que he hecho referencia, cuyas características de vida son infinitas y eternas. A partir de ahí, conocerse uno mismo significa poco a poco ir dándose cuenta de esa parte álmica y espiritual y, por supuesto, seguro que tendremos ocasión de desarrollarlo a lo largo de este ratito que vamos a compartir juntos, darnos cuenta que esa parte álmica, esa parte espiritual, esa parte que yo llamo el conductor, está en nosotros como un embrión, está en nosotros como una potencialidad, pero hay que desarrollarla. Todo la tenemos, pero tan identificados con el yo físico, mental y emocional se nos olvida y la tenemos ahí como aletargada. El proceso de desarrollo espiritual consiste precisamente en ir desarrollando, en ir desplegando, en ir potenciando lo que está en embrión. El denominado ego por la psicología tiene distintos componentes. Atendiendo a la sabiduría sin edad, a la sabiduría antigua que viene desde la noche de los tiempos, se ha hablado siempre de una constitución del ser humano en su globalidad y también de sus componentes perecederos, no los imperecederos, que son los que sobreviven a la muerte, sino los perecederos que dan lugar al célebre ego. Se habla en ese sentido de un yo físico, se habla de una especie de doble etérico, que no es ni más ni menos que el fondo energético, etérico, sobre el que como un molde se realiza y se va construyendo la parte física. Se habla de un componente emocional y se habla de un componente mental, entendiendo como componente mental lo que los psicólogos llaman la mente concreta, es decir, no la mente abstracta, que es capaz de plantearse las cosas trascendentes, que es capaz de ir de lo universal a lo particular, sino la mente concreta que se ocupa de la gestión de lo cotidiano, de las cuestiones, vamos a decirlo así, tridimensionales. Pues bien, esa parte física, esa parte de doble etérico, esa parte emocional y esa parte de la mente, esa parte mental concreta, es lo que configura nuestro ego. Del ego no hay que pelearse con él. A mí me gusta compartir que durante una fase de nuestro desarrollo espiritual nos hace un favor. Volviendo al símil de antes del coche y el conductor, es como si el coche tuviera una especie de piloto automático. Yo creo que todos sabemos que, por ejemplo, en los aviones,
La tripulación no está siempre al mando del avión, sino que sobre todo en los vuelos transoceánicos, los vuelos largos, lo que hace la tripulación es que enchufa el piloto automático. Cuando en nuestra vida cotidiana nos olvidamos de que somos el conductor y nos identificamos con el coche, ¿quién dirige nuestra vida? El conductor no, puesto que está dormido. Lo que hace la mente concreta, que es el sistema operativo del coche, es encender una especie de piloto automático, que es precisamente el ego. Y el ego es el que va llevando tu vida ante la ausencia de un mando consciente. El ego además tiene una grandeza y es que se apaga, se desactiva solo cuando tú tomas el mando consciente. Pero claro, tienes que tomar el mando consciente. Si no, el ego sigue activo y oye, y hay que agradecérselo, porque si no fuera por él, no te movería de la cama cuando te levantas por la mañana. El ego es el que te permite pues levantarte y desarrollar una vida que entra dentro de la tónica del yo físico, mental y material, de lo que a mí me gusta comentar, el sota, caballo y rey de todos los días. No da más de sí. Te permite ir al trabajo, te permite volver, vivir con sufrimiento, vivir con problemas, ver la televisión, seguir un partido de fútbol. Es para lo que sirve el ego. No le pidas otras cosas porque no da más de sí. Si realmente en tu vida te quieres plantear otras cosas, tienes que ir recordando, tienes que ir desarrollando esas potencialidades que hablaba anteriormente, que tiene que ver con tu componente álmico, que tiene que ver con tu componente espiritual. Y en la medida en que haces eso, el ego se va simplemente retirando, el ego se desactiva. Por tanto, nada de pelearse con el ego, nada de querer matarlo, todo lo contrario, mucho amor, mucho agradecimiento por los servicios prestados, y lo único que tenemos que hacer es tomar el mando consciente de nuestra vida, ir ordenando, equilibrando todos nuestros componentes que dan lugar a ese yo físico, mental y emocional, el yo físico, nuestras emociones, nuestra mente, irlas equilibrando, desarrollar nuestra mente abstracta, haciéndonos preguntas que son realmente trascendentes, planteándonos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la espiritualidad, con la filosofía, con la ciencia. De esa manera se va abriendo una especie de cáliz, decían los antiguos, que es lo que permite que nuestro yo superior vaya vaciándose, vaya llegando a la mente concreta. Y en la medida en que ese vaciamiento se va produciendo, nuestros cuerpos inferiores se van ordenando, se van equilibrando, y de esa forma el ego simplemente pasa a ser un recuerdo, con mucho agradecimiento, pero pasa a ser un recuerdo. La vida que denominamos moderna se caracteriza por el culto a la velocidad. Mirar a vuestro alrededor, mirar vuestra propia vida. Es un permanente ajetreo, es un ritmo de vida alocado, donde la gente va por ahí diciendo no tengo tiempo. Es la frase preferida de la gente, no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo para qué? Realmente para aquello que no tenemos tiempo es para las cosas que son muy poco importantes. Y no nos damos cuenta que las cosas realmente importantes ni siquiera las computamos. Es que ni siquiera aparecen en nuestra vida. Después la gente, cuando en un momento concreto del día, aquellos que se lo plantean, me dicen, Emilio, es que me gustaría meditar, me gustaría estar en silencio, me gustaría encontrarme conmigo mismo. Y claro, no lo consigo, me dicen. Me siento y la mente no para. Ahí están los pensamientos que van y vienen, y al final de un rato me levanto y es como si tal cosa, porque lo único que he hecho es un torbellino de nociones, de ideas y de pensamientos que han estado continuamente bulliendo por mi cabeza. La contestación es muy simple. Vamos a utilizar, ya que estamos utilizando el símil del coche, vamos a suponer que vamos por una autovía. Por esa autovía vamos a 120 y ante cualquier incidente frenamos. Todos somos conscientes que al frenar el coche no se para instantáneamente. Necesita un recorrido de frenada a 120 X metros. Si en lugar de ir a 120 fuéramos a 150, esos metros de frenada serían mucho mayores. Si en lugar de ir a 120 fuéramos a 100, esos metros de frenada serían menores. Pues bien, en nuestra vida cotidiana sucede lo mismo. Yo creo que mucha gente somos conscientes de la importancia de introducir ratos de silencio, ratos de encuentro, ratos de concentración, de meditación. Hay muchos tipos de meditación, no es cuestión de entrar ahora en ello, pero sí de poner en nuestra vida esas pausas, que engloba cualquiera de estas modalidades. Y efectivamente, cuando nos sentamos para tener esas pausas, nos encontramos que la mente no para. Pero claro, no para porque vamos por una autovía, que es la autovía del estilo de vida que estamos desarrollando, a 200 por hora, ni a 120 ni a 150, vamos a 200 por hora. Y para parar la mente, que va a 200 por hora, se necesita un recorrido de frenada muy largo, que sobrepasa los 5, 10, 15, 20, media hora, incluso una hora, que tú le quieres dedicar a la meditación, que le quieres dedicar al silencio, que le quieres dedicar a la pausa. Por tanto, como primer consejo, entre comillas, que se nos da a la hora de llevar a cabo estos encuentros en silencio, es moderar nuestro ritmo de vida, ralentizar nuestro ritmo de vida. Es un elogio de la lentitud.
Hay por ahí un libro magnífico que tiene este título, y yo lo hago mío, El elogio de la lentitud. Saborear las cosas, vivir las cosas con más sosiego, con más serenidad, con más paz, con más calma. De esa manera, nuestra mente irá por la vida a una velocidad más moderada, y cuando queramos pararla, será más sencillo pararla, si no se convierte en una tarea imposible. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo puedo conseguir eso? ¿Cómo puedo ir a un ritmo de vida inferior? Pues hay muchas prácticas. Por ejemplo, la práctica de introducir en tu día a día ratos de silencio. Por la mañana, al mediodía, por la noche, cada uno cuando lo considere oportuno, cuando por su biorritmo mejor le venga, pero eso contribuye a ralentizar tu ritmo. Y por supuesto hay un tema crucial, que es la agenda. La agenda la hacemos cada uno. Es verdad que dentro de la agenda tenemos cuestiones que son impuestas. Hay un tiempo de descanso que nuestro organismo no pide. Hay un tiempo de actividad laboral que por aquello de las condiciones sociales en las que vivimos se necesita un trabajo para obtener los ingresos que nos sirva para tener el dinero suficiente para cubrir nuestras necesidades. Todo eso lo sabemos. Pero metiendo eso en la agenda sigue quedando tiempo, siguen quedando horas y esas horas son nuestras. Son las horas que nos corresponden utilizar de una manera distinta. Y qué maravillosa práctica la de, por ejemplo, planificar una tarde de la semana, fijaros, solamente una tarde, donde no hagamos nada, simplemente nada. ¿Qué vas a hacer el miércoles por la tarde? Nada. Entonces tu interlocutor te dice, qué bien, pues entonces nos vamos al cine. No, no te has enterado, es que no voy a hacer nada. ¿Pero qué significa no hacer nada? No hacer nada. Llega el miércoles por la tarde y tú estás en tu casa sin hacer nada. No tienes nada previsto, no tienes nada organizado, no tienes nada planificado. Evidentemente lo más probable es que no te quedes en un sillón sentado durante no sé cuántas horas. Lo más probable es que hagas algo. Pero eso que vas a hacer va a salir de una dimensión de ti distinta a la planificación mental. Y eso te va a aportar sosiego. Eso va a servir para que hagas cosas que ni te imaginarías que pudieras hacer. Lo mismo finalmente es darte un paseo por un parque o a darte un paseo por el centro de la ciudad. Pero ahí te vas a llevar sorpresas, porque vas a comprobar en esa tranquilidad de ese momento que las cosas no son casuales, que si te encuentras con una persona no va a ser casual, que precisamente estás esa tarde sin hacer nada para a partir de ahí salir a pasear y precisamente por salir a pasear encontrarte con esa persona que te tenías que encontrar con ella, porque formaba parte con su sentido profundo, porque todo tiene su sentido profundo y su por qué y para qué en la vida. Esta es una sencilla práctica para ir ralentizando nuestra vida y disminuyendo el culto a la velocidad y a partir de ahí conseguir que el silencio sea más fácil como práctica y como seña de identidad de nuestra vida. Actualmente la ciencia nos aporta muchísimas pistas a la hora de entender la célebre matriz. Nada es casual. La humanidad va evolucionando en conciencia. El ser humano va evolucionando en conciencia. Nos vamos desarrollando espiritualmente. Esto a veces parece casi una quimera cuando uno ve los telediarios y los periódicos, pero la realidad es que esos medios de información no informan, sino que desinforman. Hay que contemplar la vida desde el corazón, hay que contemplar la vida con otra perspectiva y hay una evolución en conciencia continua. Como consecuencia de esa evolución en conciencia, la ciencia está recogiendo los frutos. La ciencia no es algo ajeno a la evolución en conciencia y debido, insisto, a la evolución en conciencia es por lo que la ciencia está haciendo descubrimientos hasta hace poco impensables. Uno de ellos ha sido precisamente la configuración ya de una forma teórico-práctica de lo que es la percepción científica de la matriz, del principio holográfico. Fue en el año 1999 donde el científico holandés Gerard Terhor recibió el Premio Nobel de Física y él es precisamente uno de los pioneros en la configuración del principio o de la teoría del principio holográfico. No es casual, fijaros, que en ese mismo año 1999 es cuando el mundo del cine lanzó a la luz pública la película Matrix. No hay casualidades, todo está engarzado. Y tanto en las aportaciones científicas como en la película Matrix lo que se nos habla es de que vivimos en una especie de matriz holográfica. Esto es lo que la ciencia nos está refrendando hoy. Lo que tenemos que ser conscientes es que la matriz holográfica es una matriz vibracional. Su característica es la vibración, como todo en el cosmos. Y la matriz holográfica tiene una vibración media, es decir, su mayor o menor densidad o sutilidad viene dada por una frecuencia vibracional, que es la frecuencia vibracional de la matriz, que deviene de las frecuencias vibracionales de todos los que estamos haciendo conjuntamente esa matriz. Somos 7.800 millones de seres humanos, cada cual estamos con nuestro estado de conciencia, cada cual tiene su frecuencia vibracional y finalmente como media de las frecuencias vibracionales
por estados de conciencia de los 7.800 millones de seres humanos, tenemos la matriz holográfica con una determinada frecuencia vibracional, que es la media de todos estos seres humanos. A partir de ahí, cada vez que un ser humano evoluciona un poquito en conciencia, eleva su frecuencia vibracional e impacta en la matriz holográfica, incrementando la frecuencia vibracional de esa matriz. Por tanto, lo primero a destacar es que la matriz no es ajena a nosotros, sino que la estamos configurando nosotros mismos. La pregunta que nos hacemos es cómo conseguir que esa matriz se desvanezca o cómo nosotros podamos salir de ella, entendiendo por desvanecimiento o por salir de ella una frecuencia vibracional diferente. Realmente no vamos a salir de ella, porque la matriz holográfica abarca todo. El universo, según la teoría del principio holográfico, no deja de ser una gran configuración holográfica, con lo que la vida se está desplegando en él y no podemos salir de él. Lo que sí podemos es salir de una frecuencia vibracional, de una matriz con una determinada frecuencia vibracional densa que nos está aprisionando, que hace que no recordemos lo que somos y que en última instancia nos lleva al sufrimiento. Para salir de ahí, lo mejor que podemos hacer, primero y fundamental, evolucionar en conciencia cada uno, el desarrollo espiritual de cada uno. Es, por tanto, un trabajo interior. Durante muchos siglos hemos creído que la realidad exterior se transforma desde el exterior. El ser humano se ha lanzado a lo largo de los milenios a luchas, a revoluciones, a controversias miles para cambiar lo exterior. Creo que ya es hora que nos demos cuenta que lo exterior deviene de lo interior y que es transformando lo interior como se transformará lo exterior. No es posible transformar lo exterior desde lo exterior. Se necesitan ojos nuevos para un mundo nuevo y esos ojos son los de cada uno. A partir de ahí la responsabilidad es de cada uno con uno mismo. Y eso sí, en la medida en que cada uno con uno mismo seamos cada vez más, es decir, cada vez más personas vayan adquiriendo esa especie de compromiso consigo mismo, que es a su vez, aunque no lo parezca, un compromiso con la humanidad, estaremos consiguiendo que la matriz holográfica vaya adquiriendo una frecuencia, vaya adquiriendo una sutilidad, vaya adquiriendo una menor densidad. Y desde luego, no huir de ahí. Me explico. Cuando vamos evolucionando en conciencia, nos damos cuenta de que la matriz en la que vivimos actualmente, habida cuenta de su densidad, es una especie de gran huracán. Y la gente se encuentra aturdida en medio de ese huracán. Y muchas personas se preguntan qué hacer. Y muchas de ellas quisieran salir del huracán, salir corriendo. Sin embargo, no se puede salir de ese huracán. Ahora bien, hay que recordar una cosa. Un tifón, un huracán, tiene un ojo central. Tiene un hueco central. Tiene lo que se llama coloquialmente el ojo del huracán. El ojo del huracán, como el ojo de un tifón, se caracteriza porque allí no hay viento, porque la temperatura es cálida y los cielos están despejados. Es el núcleo duro del huracán, pero tiene los cielos despejados, la temperatura es cálida y allí no hay viento. Lo que puedo compartir de corazón es que es ahí a donde nos tenemos que dirigir. No se trata de salir del huracán, se trata de situarnos en el centro del huracán. Al situarte en el centro del huracán, eso conlleva serenidad, eso conlleva calma, eso conlleva un estado de conciencia donde hay una comprensión de todo lo que está ocurriendo, donde ya no hay ningún sentimiento de lucha, sino que hay mucha compasión, una compasión por todos los seres vivos y por tanto también hacia los seres humanos y una percepción de las cosas radicalmente distinta. En la medida en que cada vez más personas nos vayamos colocando en ese centro del huracán, en ese ojo del huracán, a su vez los que están en el torbellino irán percatándose de que, oye, ¿cómo es posible que con la que está cayendo esté esta persona ahí tan tranquila? Esté ahí como relajada, como en serenidad, como en paz. Y quizás se acerquen a intentar preguntarte, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú cómo lo vives? Y la respuesta es muy sencilla, no busques fuera, encuentra dentro, no te vayas por ahí, entra dentro de ti. Y dentro del huracán no permitas ni mucho menos que el exterior te sobrepase, sino que encontrándote a ti, conociéndote a ti, te vayas situando precisamente en ese centro del huracán. Podemos, entre comillas, salir de la matriz, hablando coloquialmente, podemos salir de la matriz sin irnos de la matriz, simplemente viviendo en coherencia con lo que somos, da igual el contexto, habremos salido de la célebre matriz. El corazón es un órgano del cuerpo humano que tiene funcionalidades que hoy la ciencia empieza a vislumbrar. La humanidad posee una sabiduría sin edad, una sabiduría antigua. Me gusta compartir lo que tantos personajes insignes de la historia de la humanidad ya han compartido, tantos sabios y sabias.
Yo no sé el motivo, y si lo barrunto no es este el momento de desarrollarlo, pero estoy absolutamente convencido de que la humanidad posee una revelación primordial. Es decir, que como humanidad sabemos todo, y que ese todo ha sido revelado a la humanidad desde su origen. Vete a saber si en esta humanidad o en humanidades anteriores. Eso es a lo que a mí me gusta denominar, siguiendo lo que han hecho esos sabios y sabias a los que hacía mención, una sabiduría sin edad. En esa sabiduría sin edad se nos habla de nuestro cuerpo físico y se nos habla de unas funciones de nuestros organismos y de nuestros órganos que son muy distintas de lo que la ciencia actualmente ve. Y, por ejemplo, en el ámbito del corazón se viene insistiendo desde la noche de los tiempos que sus funcionalidades van mucho más allá de ser un músculo que bombea sangre por el cuerpo. Por supuesto que tiene esa funcionalidad, pero tiene otras muchas funcionalidades. Hoy la ciencia empieza a barruntarla, pero fijaros que ya en la humanidad, en su desarrollo, de una forma inconsciente quizás, de una forma no patente sino latente, esto ya lo sabe. Se habla coloquialmente en el idioma castellano, pasa en todos los idiomas, pero ya que estamos hablando en castellano, en el idioma castellano se habla, esta persona habla con el corazón en la mano, esta persona lo dice de corazón, o esta persona canta con el corazón. Está ahí implícita una sabiduría profunda que nos está diciendo que el corazón es más, y efectivamente el corazón es más. Hoy los científicos que empiezan a meterse en esta gran verdad lo empiezan a llamar nuestro segundo cerebro. Es más, no nuestro segundo cerebro, sino nuestro primer cerebro, porque el segundo sería el cerebro de la cabeza. Empiezan a darse cuenta que nuestro corazón tiene neuronas, empiezan a darse cuenta que nuestro corazón tiene una fuerza electromagnética que mientras que el cerebro de la cabeza, sus radiaciones van a 10 o 15 centímetros a nuestro alrededor, lo de nuestros corazones llega a 4 metros. Imaginaros a 4 metros la maravilla que esto supone, que estamos dentro de un autobús o estamos dentro, yo qué sé, de un vagón de tren, y es que estamos todos enlazados de corazón, porque esos 4 metros abarca todo nuestro entorno. Con el cerebro de la cabeza eso no es posible, con el cerebro del corazón eso sí es posible. Y desde luego el cerebro del corazón lo que hace es conectar con nuestra mente abstracta. Hablaba anteriormente, con relación a otra pregunta, de que nuestra mente abstracta es una especie de cáliz con simbología antigua que tenemos que abrir con discernimiento, y que esa apertura permite que nuestro yo superior vaya cayendo, vaya desparramándose hacia nuestros cuerpos inferiores. Es así como la mente concreta recibe las cualidades de nuestra alma. Pues bien, esas cualidades son recibidas por el corazón. Es el gran órgano, es el gran centro motor que lo recibe, ese preso solar junto con el corazón que recibe toda esa maravilla de nuestras facultades sálmicas, y a partir de ahí la desparramamos y las podemos esparcir por nuestra vida. Esta es la auténtica funcionalidad del corazón, y es una funcionalidad realmente fantástica que, repito, sabemos desde la noche de los tiempos y que hoy la ciencia empieza a vislumbrar. En cuanto al amor, tal como lo percibo, no está ligado al corazón. El amor, tal como puedo compartirlo, no tiene que ver con el sentimiento, no tiene que ver con la emoción, no tiene que ver con componentes de nuestro yo físico, mental y emocional, por importantes que sean. El amor es otra cosa. Ciertamente el amor de pareja, el amor de padre a hijo, el amor de amistad, los amores que vivimos en esta vida humana son espléndidos. En absoluto lo voy a cuestionar. Es maravilloso enamorarse, es maravilloso vivir una pasión de amor, o un amor hacia los hijos. Eso es sensacional. Y nada de lo que comento va en detrimento. Pero tenemos que ser conscientes de que el amor es otra cosa. No es un sentimiento, no es una emoción. El amor deviene del discernimiento. Y hay por ahí un señor que para mí es muy admirado, llamado Taimni, que fue un catedrático de química de la Universidad de Nueva Delhi, una persona muy versada en teosofía, que ha escrito libros maravillosos, y uno de ellos, dedicado a la cosmogénesis, es un libro de una enorme potencia que tiene como título El hombre, Dios y el universo. Y en ese libro pone un ejemplo para que podamos de alguna forma acercarnos a lo que es amor, que nos podamos de alguna forma acercar a eso que Einstein, en su célebre carta que anda por internet, que dice que es la carta que Einstein le escribió a su hija poco antes de él morir, esa hija que tuvo antes de casarse y que tuvieron que dar en adopción por los usos, me imagino, sociales de la época, de ser un matrimonio, una pareja que aún no había contraído matrimonio, tuvieron que dar en adopción, y Einstein nunca más volvió a ver a su hija. Y ya cercano él a su muerte le escribió esa carta a su hija desconocida. Y en esa carta habla del amor, es una carta llena de amor. Y llega a decir que es curioso lo que la ciencia, fijaros quién lo dice, ni más ni menos que Albert Einstein, ande por ahí buscando cuál es la fuerza que mueve el universo.
y se basa en que sin el electromagnetismo, que si pito, que si flauta, cuando la gran fuerza que mueve el universo, dice Albert Einstein, es el amor. Eso, el día que la ciencia lo comprenda, escribe él, todo se transformará, todo será realmente distinto. Pues bien, para entender qué es ese amor, volviendo a la obra de Taimi, utilizo, siguiendo a Taimi, el siguiente ejemplo. Nos dice la ciencia que el universo se está expandiendo. También nos dice que habrá un momento en el que se contraiga, a partir del fenómeno que llaman el Big Bang, que es una herramienta muy rudimentaria para entender lo que esa sabiduría antigua a la que vengo haciendo mención nos describe como la inmanifestación que se manifiesta y cómo ese mundo manifestado tenderá en un momento concreto a retrotraerse otra vez hacia lo inmanifestado. Pues bien, yéndonos a lo que nos dice la ciencia de la expansión y de la contracción, Taimi nos propone el siguiente símil. Cogemos una goma anchita, y la vamos estirando. Eso es lo que está haciendo el universo actualmente, se está estirando. ¿Qué es lo que sucede conforme vamos estirando la goma? Que en nuestros dedos podremos sentir que hay una presión hacia adentro. La vamos apartando, pero a su vez en nuestros dedos sentiremos que hay algo que tira hacia adentro. Pues bien, esa fuerza que tira hacia la unidad, en el contexto de expansión, pero que tira siempre hacia lo uno, es el amor. Y esto no es un concepto teórico, es algo práctico, porque está en cada ser humano. En todos los seres humanos hay esta tensión. Nos podemos identificar con el yo físico, mental y emocional, podemos creer que no somos uno, sino que hay una gran diversidad y que todos somos distintos. Eso es consecuencia de la expansión. Pero en el interior de cada uno, en muchas ocasiones en nuestra vida surge algo. Hay algo que tiende a que nos acerquemos al otro. Fijaros, no digo ya al uno, digo simplemente al otro. Solidaridad, cooperación, compartir en lugar de competir, cosas que nos van llevando hacia la empatía, la comprensión, el entendimiento del otro. Esos son manifestaciones de esa presión a la que he hecho referencia con el símil de la goma. Y como nos dice muy bien Taimi, esto tiene una especie de premio. En cuanto que en el momento en el que la creación que está en expansión, esa fuerza se permite, esa fuerza de contracción, esa fuerza que va hacia lo uno, se permite que se despliegue, el elemento conciencial, la forma de vida que lo hace, recibe felicidad. Esa es la gran contrapartida, la felicidad. Por eso, precisamente, cuando un ser humano, en lugar de alejarse, lo que adopta son comportamientos y conductas que tienden hacia la unión, Willy Geiger lo llama una conciencia transpersonal, ir más allá del yo, que tienden hacia la unión, lo que recibe inmediatamente es felicidad. La felicidad de compartir, la felicidad de cooperar, la felicidad de ser solidario, la felicidad de la caricia, la felicidad de la mirada, la felicidad del abrazo. Son manifestaciones miles de esa gran fuerza de amor. Para mí es eso el amor. Una fuerza continua que hace algo tan milagroso como que en una manifestación en expansión siempre hay una tensión hacia la unificación. Y esa tensión hacia la unificación será finalmente por la evolución de conciencia la que salga ganando, porque efectivamente llegará un momento en el que el universo, como consecuencia de la fuerza de la evolución espiritual y del amor, se contraiga hacia lo inmanifestado. Juan de Yepes, mi querido Juan de la Cruz. Juan de la Cruz es mi místico favorito. Lo he compartido en muchos encuentros, en muchos foros y lo vuelvo a recalcar aquí. No es ni el mejor ni el peor, pero sí es mi favorito. Supo verter en poesía, en obra lírica, lo que late en nuestro interior. Aunque también es verdad, y viene como anillo al dedo a propósito de lo de la amada en el amado transformada, también es verdad que escribió prosa. Y en particular, el núcleo duro de lo que significa la amada en el amado transformada, lo vertió en una carta escrita en el año 1582 a una señora, a una viuda segoviana que la siguió por media España, que se llamó Ana de Mercado y Peñalosa. Y Ana le pedía a Juan de la Cruz que le explicara en prosa lo que él vertía en versos, porque con los versos ella decía que se despistaba, dicho en castellano moderno, se despistaba, y que quería algo más concreto. Y él le escribió una carta muy, muy bella, donde, explicándole lo que es su obra lírica, afirma textualmente lo siguiente: el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Fijaros la frase porque no tiene pérdida. El más perfecto grado de perfección a que en esta vida, no en otra, sino a que en esta vida se puede llegar, es la transformación en Dios.
Lo dice Juan de la Cruz, lo dice Juan de Yepes, que entre otras cosas, además de ser santo, es doctor de la Iglesia desde el año 1929. Tardaron en declararlo doctor de la Iglesia, pero ya tiene ese reconocimiento. ¿Cómo que la transformación en Dios? Esto, en la perspectiva católica, sobre todo católica antigua, puede parecer incluso una especie de herejía, una especie de sacrilegio. ¿Que el ser humano se puede transformar en Dios? Claro que se puede transformar en Dios, como que es lo que somos. Es que es nuestra esencia, es que es nuestra auténtica naturaleza. Eso es lo que nos identifica plenamente, nuestra divinidad. Y en esta vida podemos conseguirlo, como lo han conseguido ya seres humanos, como lo ha conseguido Jesús de Nazaret, como lo consiguió Buda, como lo consiguió Platón. Seres humanos que han sacado todo esto que yo comentaba en el arranque de esta grabación, que tenemos ahí como potencia, nuestra dimensión álmica, nuestra dimensión espiritual, que tenemos como embrión y que tenemos que desarrollar. Hay seres humanos que la han desarrollado y se han transformado en lo que realmente somos, se han transformado en la divinidad que todos atesoramos. Esa es la transformación en Dios. Y eso es lo que San Juan de la Cruz vierte líricamente, bellamente, en el amado, en la amada, en el amado transformada. Y es muy curioso que esta frase, este verso de la amada en el amado transformada, San Juan de la Cruz no lo introduce, pongamos por caso, en su obra más sensual y más alegre, el Cántico Espiritual. O no lo introduce en otra obra también llena de emotividad, que es Llama de amor viva. No. Lo introduce en una poesía que tiene como título La noche oscura. Y claro, si lo tuviéramos aquí delante le diríamos, oye Juan, ¿por qué lo de la amada en el amado transformada, la transformación en Dios, que es la plenitud plena, en lugar de meterlo en el cántico espiritual, en una obra sensual, alegre, donde el jolgorio, la luminosidad esté presente, ¿por qué lo metes en la noche oscura? Hombre, ¿por qué se dio cuenta que el ser humano, en su camino de transformación, en su camino de desarrollo espiritual, la noche, la sombra, lo oscuro, juega un papel importantísimo, juega un papel fundamental? Yo creo que eso vosotros y yo mismo también somos ya conscientes, ¿verdad? Cómo en nuestra vida ha tenido que aparecer la noche, cómo en nuestra vida ha tenido que aparecer el sufrimiento, cómo en nuestra vida ha tenido que aparecer la sombra, o más que aparecer, tomar conciencia de que está ahí, para que nuestro desarrollo espiritual se pueda llevar a cabo. Es la bendición de una vida en la que todo encaja, en la que todo tiene su sitio, en la que nada está fuera de lugar. También el sufrimiento, también la noche oscura, también la sombra tiene su sitio. Y tenemos que integrarlo desde el discernimiento, tenemos que integrarlo desde la comprensión y la perspectiva profunda de lo que son las cosas. Y cuando lo integramos, vamos avanzando hasta el punto de que efectivamente podemos transformarnos en lo que realmente somos. Y me vais a permitir, si antes hablaba de Taimi, me vais a permitir que utilice otro símil suyo. Él, como catedrático de química, como científico, era muy dado a utilizar símiles que son muy útiles para explicar temas espirituales que pueden ser difíciles de entender. Y él, para explicar cómo el ser humano contiene la divinidad en sí mismo y que lo que tenemos que hacer es que lo que está en embrión, desarrollarlo, él utilizaba el siguiente símil. Vamos a utilizar en lo que en los laboratorios se llama la foto de espectro, la espectrografía. Y vamos a hacerle la foto de espectro, la espectrografía al astro solar, al logo solar, al sol, al rey sol, al padre sol. Le hacemos la foto y la foto es una foto llena de color y radiante, multicolor y radiante. Una foto, dicho con el lenguaje de la mente concreta del día a día, preciosa, hermosísima. Junto con eso, cogemos un trozo de metal, por ejemplo, un trozo de hierro, y le hacemos también la espectrografía, le hacemos esa misma foto, y la ponemos aquí. La foto del sol está a mi derecha, la foto del hierro está a mi izquierda. ¿Y cómo es la foto de espectro del hierro? Oscura. Un montón de barritas oscuras. Y nuestra mente dice, ¿qué diferencia? No tiene nada que ver ese trozo de hierro con el sol. Aquí tenemos la foto del sol, multicolor, radiante, y aquí la foto de ese pobre mineral, lleno de barritas oscuras. Pero aquí no termina el experimento continúa. Cogemos ese trozo de hierro y lo metemos en un horno y le vamos dando temperatura. Y conforme va tomando temperatura le volvemos a hacer la espectrografía, volvemos a obtener su foto. Y vamos comprobando cómo las barritas oscuras, poco a poco, van convirtiéndose en barritas de colores. Amarillas, azules, rojas, verdes. Cada vez hay menos barritas oscuras. Y esas barritas que antes eran oscuras, ahora son barritas de luz. El ejemplo es precioso, porque nos pone de manifiesto que la oscuridad no es tal, que la oscuridad simplemente hay una potencialidad que lo que tenemos que hacer es desarrollarla. Y en el laboratorio, con el
el incremento de la temperatura del metal, poco a poco, las barritas oscuras se van transformando en barras de colores. Llega un momento concreto en el horno de que ese trozo de hierro está cerca ya de la temperatura de fusión, de licuarse, y en ese momento le volvemos a hacer el espectro, le volvemos a hacer la foto y la colocamos aquí a mi izquierda. Recordar, tenemos la foto del Sol aquí a la derecha. Pues bien, cuando ya estaba a punto de fundirse, le hemos hecho la foto y resulta que entre la foto del hierro, la foto del metal que sea y la foto del Sol no hay diferencia. Son las mismas. El mismo multicolor, la misma vibración radiante que está en el Sol, la tiene también el metal. Lo único que ha hecho falta es calentarlo. Cuando comparto esto, y no es broma, hay una persona que me ha dicho, entonces Emilio, para desarrollarnos espiritualmente, para transformarnos en Dios, para que esa divinidad que atesoramos, pero que está ahí como escondida en las barritas oscuras, se manifieste plenamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir mucho a la sauna? Pues no, la sauna no es el procedimiento. No digo que no vayáis a la sauna, pero la sauna no es la forma de desarrollarnos espiritualmente. El símil del horno que hemos utilizado en este experimento, mejor dicho que Taimmi, que yo he hecho mío, utiliza en este experimento, en nuestro caso es nuestro desarrollo en conciencia, es nuestro desarrollo espiritual. Es tomar conciencia de lo que somos, es ser cada vez más consciente de nuestra auténtica dimensión espiritual y álmica, y eso plasmarlo en el día a día, que no se quede en algo intelectual, sino en algo concreto. Y esos son comportamientos, esos son conductas que estén simplemente llenas de amor. Al fin y al cabo, nuestro desarrollo espiritual consiste en vivir en el aquí y ahora, y en ese aquí y ahora que nuestras actitudes y actos estén siempre impregnados de una frecuencia vibracional de amor. Eso está en tu mano y eso está en la mía. Y de esa forma iremos desarrollando nuestras potencialidades para que finalmente se produzca esta especie de milagro que no es tal, que toda nuestra potencialidad divina se haga realmente una realidad. Y al que esto le pueda parecer más increíble, pues me remito a lo que ya vengo insistiendo, que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido hombres y mujeres que lo han hecho. Nos han dicho cómo se hace y nos han contado su experiencia. A partir de ahí, el camino está abierto para ti y el camino está abierto para mí.